Las metas del tratamiento siempre debe de ser control glucémico, control metabólico, de las grasas sobre todo, tener adecuadas concentraciones de ácido úrico, controlar justamente las presiones arteriales y disminuir la proteinuria, ¿no? Entonces, eso es importante. La macroalbuminuria, que es también un parámetro de proteinuria, ¿no? Que es una proteína. Entonces, todas esas son metas de tratamiento tanto del médico como del nutriólogo. Ahora, ya que tenemos un paciente que tiene una enfermedad renal, la dieta debe de ser completamente diferente y eso siempre se los dejo claro. Un plan de alimentación para un paciente normal es completamente diferente para un paciente renal. ¿Por qué? Porque tenemos alteraciones. Como les mostré, hay muchos órganos implicados y por lo tanto, estos órganos van a generar un desbalance en nuestro cuerpo. Por lo tanto, nosotros vamos a tener lo siguiente como base de una alimentación renal. Va a ser una dieta baja en proteínas y controlada en electrolitos. Y eso pareciera fácil, pero es de lo más complicado que existe. Controlar las proteínas por la dieta es complicado porque debemos de saber cuánto se debe de dar de proteína y calcularlo por el peso. Ahora, eso es complicado porque el peso del paciente renal se ve afectado, por la retención de líquidos, que se le denomina como edema. 2, que el paciente muchas veces está desnutrido y está reteniendo líquidos. O 3, que el paciente está deshidratado. Entonces, calcular el peso es muy complicado y por lo tanto calcular la proteína dependiendo del peso es más complicado aún. Y bueno, el control de los electrolitos también tiende a ser muy complicado porque son 6 electrolitos que debemos de cuidar. Sodio, potasio, cloro, magnesio, calcio y fósforo. Este último es de los más complejos de poder controlar y aparte tiene un efecto deleterio bastante grande. Debemos también de contribuir al control glicémico y el control de las grasas. Por lo tanto, una dieta de un paciente que vive con nefropatía diabética va a ser una dieta monótona, quiere decir que no tiene mucha variedad. Una dieta un poco restrictiva por todos los controles que se hacen y es poco sustentable. La verdad es que muchos pacientes no se apegan justo por esto, o sea, porque como que se aburren, ¿no? Afortunadamente hay métodos de cocción en donde podemos incluir más cosas, pero muchos pacientes les cuesta trabajo realizarlo, sobre todo por los tiempos. Estas situaciones hacen que nuestro paciente tenga un desgaste energético proteico, que muchos han conocido esto justamente como desnutrición, ¿sale? O sea, el paciente dice, ¿sabes qué? Me quitaron todo, no puedo comer absolutamente nada, prefiero dejar de comer. Y eso, lejos de mejorar, empeora las cosas. La desnutrición o desgaste energético proteico, que muchos son similares y a la vez diferentes, se engloban diferentes cosas, ¿no? Pero en realidad se calcula como pérdidas de peso, se calcula como que no han comido, el paciente no ha comido en mucho tiempo, se calcula también con parámetros bioquímicos y nosotros diagnosticamos, ¿sabes qué? Nosotros tenemos desnutrición o tenemos desgaste energético proteico o en el peor de los casos algo conocido como caquexia, que es un síndrome de los peores que existe porque incluye desgaste de grasa, desgaste de proteínas y un estado inflamatorio. Y bueno, este cuadrito se los muestro por el hecho de que acá adentro dice caquexia, malnutrición, inflamación, toxinas surémicas y todo esto hace que se genere justamente la desnutrición. O sea, el enfermo renal tiene todas estas complicaciones que hace que nosotros generemos un estado de desnutrición, ¿no? Por eso es tan importante nosotros detectarla a tiempo.
Nosotros como nutriólogos, no necesariamente clínicos ni renales, pero todos los nutriólogos, si alguien lo está viendo por acá, debería de conocer este punto, que se llama proceso de atención nutricional, en el cual nosotros vamos a tamizar al paciente como fase inicial, no es el paso 1, es la fase inicial, y determinar si el paciente está en desnutrición, en riesgo de desnutrición, si ya tiene un desgaste o si es un paciente sano. De ahí empieza los 4 pasos, que es la evaluación del estado nutricional, que ahí sí se incluye el ABCD, después vienen los diagnósticos nutricionales, la intervención y por último el monitoreo. Este circulito que ven acá, este diagrama, pues es como que en círculo, o sea, al final de cuentas siempre van uniéndose, pues, ¿no? Y es una tras otra, y siempre debemos de realizarlo y es como universal. Eso es bastante bueno porque un nutriólogo de acá de Oaxaca lo puede llevar con un nutriólogo de Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces todos deberíamos de conocer este proceso. Y ahora sí, viene lo interesante de esto. Nosotros como nutriólogos renales tenemos guías establecidas para el manejo del paciente renal. O sea, no es como que nosotros nos lo sacamos de la manga, no. Existen guías. Por ejemplo, es de la ESPEN, que es una guía europea, en el cual nos dice que debemos de calcular de esta manera los requerimientos de proteína. Esto es lo que nos cuesta a nosotros trabajo, calcular la proteína, calcular cuánto de proteína se le va a dar al paciente. Existen otras guías, por ejemplo, esta que se llama Kadoki o también la Academia de Dietética y Nutrición, junto con Kadoki, sacan sus guías para el manejo del paciente con enfermedad renal. Ahora, el paciente con enfermedad renal requiere un cálculo estricto tanto de energía como de proteínas. Es como la base, pues, la energía y las proteínas. Acá, por ejemplo, les marco esto nos marca, esto no lo calculan ustedes, lo calculamos nosotros, dependiendo del estado en el que vemos al paciente, ¿no? Y bueno, les muestro este librito que está acá, que se llama Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, pero tiene una versión renal. En esta nosotros ya valoramos electrolitos, nos ayuda ese librito a determinar qué alimentos son altos en fósforo, qué alimentos son altos en potasio, qué alimentos son bajos, etcétera, ¿no? Entonces, eso lo debemos de saber nosotros de memoria para poder, de manera adecuada, aportárselo al paciente, ¿no? Y siempre debemos de valorar los electrolitos, es decir, si ustedes acuden con un nutriólogo, tienen ustedes una enfermedad renal y no les pide electrolitos, está mal. Siempre nuestra base del plan de alimentación en un enfermo renal van a ser también los electrolitos, no solamente las toxinas urémicas, ¿no? Y ahora, van a ser electrolitos completos, porque muchos nada más piden un electrolito o 2, cuando en realidad deberían de ser todos. Ahora, anorexia por toxinas urémicas. Esto es importante porque muchos pacientes dicen, es que no tengo hambre, o sea, sé que tengo que comer, pero no tengo hambre, y es normal por las toxinas urémicas, ¿sale? O sea, nosotros, aunque le demos el plato hermoso al paciente con una enfermedad renal, muy probablemente no se lo va a comer por las toxinas urémicas, porque generan anorexia a nivel cerebral. En ese caso, ¿qué podemos hacer? O sea, nosotros como nutriólogos no podemos decir, ay, no quiere comer, pues no coma, ¿no? No, porque eso recuerden que genera un desgaste energético proteico, una desnutrición o una caquexia, ¿no? Entonces, no podemos realizarlo. Para eso existen suplementos especializados. Ojo, son suplementos especializados. Son suplementos que nosotros vamos a recomendar si el paciente tiene una enfermedad. No lo podemos recomendar si no es como un paciente que lo amerite, vaya. Y otra cosa importante, no se pueden indicar otro tipo de suplementos que no sean especializados para el paciente renal. ¿Por qué? Porque los suplementos que venden en el mercado no están controlados ni en proteína ni en electrolitos. Estas son las marcas comerciales, no tengo conflicto de interés por ninguna. Renut, NIM y Nepro son las únicas 3 en el mercado que nos aportan nutrientes esenciales controlados en electrolitos para un paciente que todavía no se somete ni a diálisis peritoneal, ni a hemodiálisis, ni a trasplante.
Los suplementos postdiálisis, se encuentra el Fresuport, el Nepro y el Gemprot. Estos son los suplementos cuando un paciente ya se encuentra en una terapia de reemplazo renal. Así también se encuentran los suplementos simbióticos que ayudan muchísimo a la disminución de toxinas urémicas a nivel intestinal, y que estas son las marcas, ¿no? O sea, de estas sí hay otras, pero las más conocidas es estos, son geles simbióticos. Simbióticos me refiero a que son bacterias con fibra, ¿sale? O sea, a nivel intestinal la bacteria genera menos toxinas urémicas y la fibra le da de comer. Estas son las marcas comerciales. Y ahora, ¿qué efecto tiene en nuestro cuerpo esas bacterias, no? Y se los pongo en inglés porque este es como que de ahí saco los papers, ¿no? Los mejores papers siempre van a estar como que en una revista en inglés. Dice acá, microbiota intestinal tiene, miren, cuántos factores justamente para el desarrollo de la enfermedad renal. Por lo tanto, la microbiota intestinal debe de ser mejorada con estos suplementos. Los suplementos que les acabo de mostrar tienen ya una evidencia científica, o sea, no es como que nada más nos lo sacamos y fueron diseñados así nada más a la y se va. No, ya tienen una evidencia científica de lo que hacen. Ahora, el problema de esto es que como son especializados, son suplementos caros. Por ejemplo, el Blastum, que tiene 14 piezas, cuesta 1,200. O sea, 1,200 para 14 días. Y lo va a tener que seguir comprando, ¿no? El Gemprot cuesta 560, 1 kilo. Y el NIN cuesta 1,000 pesos, el bote con 1,400. Es decir, son caros, ¿no? Y la pregunta siempre de los familiares es, mi paciente no puede adquirirlos porque son caros. Ahora, siempre preguntan, con la dieta, ¿yo puedo como que no comprarlos? ¿Yo puedo evitar comprarlos? La respuesta sería, si no los requiere, pues no, ¿sale? O sea, no los compren, ¿no? Pero si los requiere, la verdad es que no se podría. La respuesta es no se puede con alimentos y les voy a explicar por qué. Si nosotros queremos hacer un simbiótico por nuestra cuenta, o sea, un probiótico, que es una bacteria, con un prebiótico, que es una fibra, y pensamos, ok, el yogur, por ejemplo, de búlgaros es bacteria, y lo junto con una fibra que sería el nopal, por ejemplo. ¿Esto me genera una simbiosis? ¿En un paciente normal? Sí. ¿En un paciente con enfermedad renal? No. ¿Por qué? Porque el yogur es un alimento rico en probióticos, sí. Es alimento rico en calcio, sí. Es alimento rico en proteína, sí. Y acuérdense que nosotros estamos quitando proteína, estamos controlando proteína. Y sin embargo, no tiene la cepa adecuada de bacterias. Es decir, los suplementos que les acabé de mencionar, por eso están validados científicamente, porque la cepa de bacteria ya fue estudiada. Otra cosa que tiene el yogur es alto en fósforo. Y acuérdense que el fósforo tiene que ser restringido. Vámonos con el nopal. El nopal sí es una fibra prebiótica, sí sirve, sin embargo es alto en potasio. Pacientes con potasios muy altos, pues no funcionaría. Por eso es tan complejo el paciente renal. O sea, un solo alimento no tiene un efecto, ¿no? O sea, debe de ser bien compensado. Ahora, para esto nosotros justamente tenemos guías que nos dicen, ¿sabes qué? Tú le tienes que dar tanto de potasio, tanto de fósforo, tanto de calcio para no empeorarlo, ¿no? Y esto nos dice, esta guía nos habla acerca de los suplementos y en esta guía nos dice, si el paciente no come, vale la pena utilizar suplementos alimenticios. Ahora, ¿qué les recomiendo yo a los pacientes que nos ven o que nos van a ver o que nos están viendo en este momento? Si tú tienes una enfermedad en el riñón, debes siempre buscar alimentos que se encuentren en la región
y tienes que acudir con alguien que te oriente a cuánto de energía debes de consumir, cuánto de proteína, cuánto de electrolitos debes de consumir, para que estos alimentos que tú tienes en tu región los puedas adaptar a tu alimentación sin complicar el riñón. Y por eso es necesario que te realicen un menú y te brinden orientación para que tú aprendas cómo combinar los alimentos y lejos de empeorar el riñón, porque como vieron en una de las primeras diapos, hay estadios de la enfermedad renal, para que puedas mantenerte en el estadio en el que estás, pues no agravar la situación. Ahora, otra cosa importante, suplementación. Los pacientes con una enfermedad renal no se deben de suplementar nada más porque sí, ¿sale? O sea, no nada más es como que, ay, tengo una gripa, quiero vitamina C, ¿sale? O sea, ya me voy a tomar 3 cápsulas de vitamina C para mejorar mi sistema inmunológico. Ojo, recuerden que el riñón es el encargado de depurar no solamente toxinas urémicas, también vitaminas por la orina. Por lo tanto, nosotros no debemos tomar a la ligera estarnos metiendo suplementos nada más porque sí. Por ejemplo, nos dicen que debemos de cubrir 75 a 90 miligramos al día de vitamina C. Una tabletita de vitamina C concentrada trae 2 gramos, es decir, 2000 miligramos. Nosotros estamos muchísimo más arriba de la recomendación, ¿no? Al final de cuentas, nosotros estamos consumiendo muchísimo más de la recomendación y eso, lejos de beneficiar al riñón, lo va a empeorar. Nada más por poner un ejemplo, ¿no? ¿Qué suplementos sí se pueden indicar? Omega 3, se ha estudiado si puede mejorar 2 a 3 gramos. También las vitaminas del complejo B, más si ya se tiene una terapia de reemplazo renal, porque durante la hemodiálisis o las sesiones de hemodiálisis o de diálisis peritoneal se pierden. Y otra cosa importante, saber si se le va a dar vitamina D o no, calcio o no. ¿Cómo se determina esto? Con estudios de laboratorio, porque recordaban que también el hueso está implicado, por lo tanto se debe de checar bien las hormonas que están relacionadas con esto. Ojo con el sodio, no más de 2 gramos al día. Eso equivale como a unos 4 gramos de sal. Ahora sí, ¿qué peso voy a utilizar? Eso, la verdad es que a nosotros es nuestro coco, porque no sabemos determinar como que el peso para poder determinar las calorías y la proteína. Porque, por ejemplo, podemos tener un paciente que vive con obesidad, diabético, ya con una nefropatía, pero no se va a calcular en realidad el peso con el que está ahorita, ¿sale? Porque entonces si tenemos un paciente que pesa 120 kilos, le estaremos aportando más de lo que en realidad necesita. Para eso, pues vale la pena mucho utilizar peso seco si es que tuviera edema, peso real si se tiene desnutrición, peso ideal o ajustado, ambos se pueden utilizar para pacientes que tienen sobrecarga de líquido, también el seco, y pacientes que viven con sobrepeso o con obesidad, vale mucho la pena el ideal y el ajustado. Siempre el peso real para pacientes que tienen un peso adecuado y desnutrición. Y bueno, la clave de todo esto va a ser nutrir. Un paciente que vive con una enfermedad renal derivado de la diabetes, vale mucho la pena nutrirlo, mejora muchísimo y el estadio en el que se encuentra puede perdurar ahí muchísimos años con una buena calidad de vida. Y bueno, por último, estos son mis contactos. Aquí me pueden encontrar, así me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, este es mi correo y este es el número de la farmacia donde pueden encontrar los suplementos. Y bueno, esto sería todo de mi parte, algunas de las bibliografías utilizadas.